Me llamo Javier García. Durante 17 años, fui el motor silencioso de una empresa que pasó de ser un conjunto de despachos minúsculos con luces parpadeantes a una torre acristalada en pleno Paseo de la Castellana. No era el tipo que salía en las vallas publicitarias ni el que daba discursos en conferencias tecnológicas. Yo era el hombre detrás del código, el arquitecto del sistema central de nuestra empresa, el que procesaba millones de transacciones y lo mantenía todo unido como una columna vertebral digital. Todavía recuerdo mi primer día. La startup no era más que un sueño en una pizarra. La moqueta olía a café requemado y nuestro servidor era una máquina Frankenstein montada con piezas rescatadas de segunda mano. Por aquel entonces, los fundadores ni siquiera podían permitirse un equipo de informática en condiciones. Así que yo me encargaba de todo. Arquitectura, desarrollo, seguridad, mantenimiento. Cada línea de ese código tenía una historia. Pasé noches durmiendo en el sofá de la oficina, depurando errores mientras bebía café de máquina y escuchaba el zumbido de los ventiladores sobrecargados. Con los años, la empresa creció y mi sistema también. Lo escalamos, lo perfeccionamos, reconstruimos partes, pero el núcleo seguía siendo mío. La gente confiaba en él porque nunca fallaba. Se adaptó a adquisiciones, sobrevivió a recesiones y nos llevó hasta la salida a bolsa. Pero en algún momento del camino, la gente cambió. Nuestros fundadores se jubilaron. El consejo de administración trajo a un nuevo y llamativo CEO, Borja Montes. Era joven, avispado y siempre lucía una sonrisa ensayada. Con un MBA del IESE, era el tipo de persona que pensaba que el sistema heredado era un insulto y que el nativo en la nube era el evangelio. Nunca me preguntó cómo funcionaba el sistema. No le importaba su historia. Todo lo que veía era antigüedad. Entonces, un viernes por la mañana, sin previo aviso, me llamó a la sala de conferencias. Su tono fue cordial, pero sus palabras eran de hielo. Javier, respeto todo lo que has hecho, pero tu sistema nos está frenando. Es hora de avanzar. Así de simple. Sin plan de transición, sin reunión de equipo, solo una decisión tomada en una sala de juntas sin mí. Me habían despedido antes de la comida. Recogí mis cosas en silencio. Sin protestas, sin alzar la voz, solo una sonrisa forzada y unas cuantas despedidas discretas. Mi equipo, aquellos que me habían visto como el cimiento silencioso de la empresa, se quedó en un silencio atónito. Algunos me dieron abrazos incómodos, otros miraron fijamente a sus monitores fingiendo no haber oído. Salí con nada más que una caja de cartón, mi tarjeta de identificación y 17 años de mi vida, reducidos a una nota a pie de página en un correo electrónico de reestructuración interna. No lloré. No me enfurecí. Simplemente le deseé éxito. Pero en el fondo, sabía lo que se avecinaba. Porque lo que Borja no entendía, lo que el consejo nunca se molestó en preguntar, era que el sistema que acababan de arrancar no era un módulo de usar y tirar. Era una construcción viva, que respiraba, unida por capas de arquitectura a medida, parches improvisados y una lógica no documentada que solo yo entendía. Así que cuando me fui, no miré atrás. Pero apenas una semana después, comenzó el pánico. La primera llamada llegó 4 días después de mi marcha. Estaba sentado en la terraza de mi casa, bebiendo café en una taza desconchada que mi hija había hecho en primaria, viendo el sol salir sobre el tranquilo barrio. Por primera vez en años, no funcionaba con 3 horas de sueño. No estaba respondiendo a mensajes urgentes de Slack ni pasando la noche en vela para parchear errores de compatibilidad. Simplemente estaba. Entonces mi móvil vibró. Era Marcos, mi antiguo jefe de equipo. Un buen tipo, 10 años más joven que yo. Inteligente como él solo, pero sin experiencia en batalla. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. Oye, Javier, dijo con la voz tensa. Tenemos un problema. Le dejé hablar. Resulta que la migración que Borja había impulsado, una nueva y brillante plataforma SaaS que se suponía que iba a acelerar la innovación y la agilidad, ya se estaba tambaleando. Los clientes informaban de registros de transacciones perdidos, historiales de usuario corruptos, incluso datos de inventario que desaparecían. Una cadena de tiendas que usaba nuestro sistema había amenazado con cancelar su contrato después de que los datos de ventas de un día entero se desvanecieran de la noche a la mañana. Tienen a varios consultores externos trabajando a toda prisa, dijo Marcos.
Pero no entienden la arquitectura a medida que construiste. No dije nada al principio. Mis dedos tamborileaban contra la taza. Les dijimos que no te despidieran así, añadió en voz baja. Agradecí el gesto, pero no servía de nada. No estaba enfadado con Marcos. Él no tomó la decisión. Javier, sé que ya no es tu problema, continuó. Pero Borja está hablando de revertir el proceso. Quiere hablar contigo. Casi me reí. ¡Qué audacia! Hace 4 días, era obsoleto. Un lastre. Ahora, de repente, volvía a ser esencial. Decliné educadamente. Marcos, me estoy tomando un descanso. Que se las arreglen ellos. Para eso les pagan esos sueldazos. Pero al colgar, algo se retorció dentro de mí. No era culpa, ni orgullo tampoco. Algo más profundo, una sensación de violación. Este sistema no eran solo líneas de código. Eran 17 años de mi vida, mis noches, mis sacrificios, los cumpleaños que me perdí, las vacaciones pospuestas. Vertí mi alma en él. Y ahora un CEO demasiado confiado lo había destripado como un electrodoméstico usado y me había tirado a la basura, solo para descubrir demasiado tarde que no estaba hecho para ser reemplazado. Estaba hecho para ser comprendido. 2 días después, recibí otra llamada. Esta vez de recursos humanos. Querían consultarme. Por supuesto, no recontratarme. Solo pedir mi opinión, darme una tarifa de consultor para limpiar su desastre, como un conserje temporal. Borja incluso dejó un mensaje de voz diciendo, hablemos como profesionales. Sin rencores. Lo borré sin escuchar el resto. A finales de la semana, la empresa sufrió una caída total del servicio. Sus clientes no podían procesar pagos. Los flujos de datos en tiempo real estaban congelados. Los usuarios no podían acceder a sus portales. Lo que no se daban cuenta era que gran parte del código heredado que descartaron estaba vinculado a APIs externas con protocolos de comunicación muy específicos y sensibles al tiempo. Esos puentes no estaban documentados. Solo yo conocía la secuencia correcta de llamadas para mantenerlos vivos. Intentaron reconstruir sin el mapa y ahora estaban perdidos en la selva. Las noticias empezaron a filtrarse. Los blogs tecnológicos se hicieron eco. Gigante tecnológico sufre caída masiva del sistema tras despedir a ingeniero veterano. Algunos de mis antiguos compañeros incluso me enviaron mensajes extraoficiales. Borja está en pánico. El consejo está observando. Parte de mí debería haberse sentido reivindicado, pero no fue así. No del todo. Porque la verdad era que amaba ese sistema. No estaba resentido porque hubieran seguido adelante. Estaba resentido porque nunca entendieron lo que costó construirlo, porque redujeron mis años de sudor y disciplina a una casilla anticuada que marcar. Una tarde, me encontré sentado en mi garaje, mirando viejos cuadernos de proyectos. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de diagramas de sistema dibujados a mano y notas garabateadas que solo yo podía descifrar. Un boceto de 2009 con la etiqueta, bucle de conmutación por error, método de proxy inverso, lógica personalizada, verificar con Sara. Recordaba haber escrito eso después de una caída del servidor a las 2 de la mañana. Entonces me di cuenta. No solo despidieron a un ingeniero. Borraron la memoria institucional de cómo funcionaba la empresa. Y ahora esa memoria se había ido. El lunes siguiente, emitieron un comunicado de prensa diciendo que un mantenimiento técnico estaba causando retrasos y que estaban trabajando con consultores externos para restaurar el servicio por completo. Me reí al leerlo. Un consultor externo. Buena suerte explicándole mi solución alternativa para la cola asíncrona no documentada a un freelance. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mi hija, Lucía, entró en la habitación. Tenía 15 años, era inteligente, ingeniosa y más consciente emocionalmente de lo que yo creía. Papá, dijo. ¿Vas a ayudarles? Parpadeé. ¿Ayudar a quién? A tu empresa. La que te despidió. Me encogí de hombros. ¿Por qué iba a hacerlo? Me miró con esos ojos firmes. Porque es tuyo, ¿no? Tú lo construiste. Esa frase se quedó conmigo.
Porque tenía razón. Por mucho que me hubieran hecho daño, por mucho que Borja hubiera faltado al respeto a todo lo que di, el sistema era mío. Todavía llevaba mis huellas. Y aunque me alejara, el fracaso no se sentiría como suyo. Se sentiría como mío. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Le envié un correo electrónico a Borja, asunto, sobre el sistema. No ofrecí disculpas ni desesperación. Simplemente dije, el sistema no puede ser reconstruido sin entender sus cimientos. Si estás realmente dispuesto a escuchar, te explicaré lo que pasaste por alto. Bajo mis condiciones. Terminé con una tarifa, una que reflejaba no solo mi tiempo, sino mi valor. Y le di 48 horas para responder. Contestó en 13 minutos. Volví al edificio un martes por la mañana. El mismo vestíbulo, la misma luz estéril, el mismo guardia de seguridad en la recepción que parpadeó como si viera un fantasma. Javier, dijo, pensé que se había ido. Sonreí. Yo también lo pensaba. Esta vez no llevaba acreditación. Me dieron un pase de visitante temporal con la palabra consultor en grandes letras rojas. Se sentía extraño, como ser un invitado en una casa que construí con mis propias manos. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron, lo sentí. El cambio. El silencio. Atrás quedaba la charla distendida, el tecleo de los teclados, la energía silenciosa de un equipo en sintonía. La gente evitaba el contacto visual. Algunos parecían avergonzados, otros asentían respetuosamente, y unos pocos simplemente parecían aliviados, como si yo fuera el bombero que finalmente llega después de haber estado atrapados en un edificio en llamas. Borja esperaba en la sala de conferencias acristalada, traje de diseño, pelo engominado. La misma sonrisa confiada, pero esta vez vaciló cuando entré. Javier, dijo, levantándose para darme la mano. No la acepté. Quiero acceso directo a los registros del sistema y privilegios de administrador completos, dije, dejando mi portátil sobre la mesa. Además, necesitaré a Marcos y a Elena trabajando bajo mi dirección. Nadie más toca nada sin mi permiso. Borja dudó. Esto es un esfuerzo colaborativo. No, no lo es. Me has traído porque nadie más puede arreglar esto. Así que o dirijo yo, o me voy. Asintió lentamente. De acuerdo. En el momento en que me conecté, me di cuenta de lo mal que estaban las cosas. Su nueva plataforma había sobrescrito entradas clave del registro, no había completado una reversión adecuada e incluso había corrompido los índices de la base de datos que yo había construido a medida para acelerar las consultas de alta frecuencia. Toda la estructura se tambaleaba. Unos días más y se habría derrumbado por completo. Peor aún, los consultores que contrataron lo habían empeorado. Uno había intentado forzar una actualización de esquema universal, algo que habría funcionado en una aplicación estándar, pero no en una red de APIs financieras interconectadas y personalizadas para cada cliente. Me volví hacia Borja. Dile a tus expertos que se aparten. Esto no es un problema de plantilla. Esto es cirugía. Asintió de nuevo, esta vez con más tensión. La sonrisa había desaparecido. Esa noche, me quedé en la oficina, como en los viejos tiempos. Marcos y Elena acercaron sus sillas, con los ojos muy abiertos mientras les explicaba una sección de la base de código que nadie había tocado en una década. ¿Todo esto lo hiciste tú solo?, preguntó Elena, asombrada. Asentí. Pieza a pieza, año a año. A medida que pasaban las horas, empezamos a identificar las grietas en la migración. Los subsistemas no se habían reautenticado. Los registros de respaldo se estaban escribiendo en los directorios equivocados. Algunos datos eran recuperables, otros no. Por la mañana, teníamos un parche parcial listo. No era perfecto, pero detendría la hemorragia. Borja llegó tarde. Parecía no haber dormido. ¿Cuándo podremos estar completamente restaurados?, preguntó con la voz tensa. Le miré fijamente. Con vuestra infraestructura actual, semanas. Su mandíbula se tensó. Eso no es aceptable. Entonces no deberíais haber despedido al hombre que la construyó. No tuvo respuesta. A finales de la semana, el parche se implementó. Las caídas del servicio se redujeron en un 70%.
Los clientes enfadados seguían llamando, pero al menos los sistemas volvían a estar en línea. El ambiente mejoró ligeramente, pero la presión no, especialmente sobre Borja. La noticia había llegado al consejo. Una de las consejeras principales, la señora Robles, una mujer que había estado allí desde antes de la salida a bolsa, solicitó una reunión a solas conmigo. No era cálida, pero era aguda. Confiamos en Borja para modernizar la empresa, dijo. Hizo que pareciera que usted era obsoleto. Sonreí educadamente. Antiguo no significa irrelevante. Ahora lo veo, me estudió y luego añadió, si le hubiéramos ofrecido el puesto de director de tecnología entonces, lo habría aceptado. No respondí, porque entonces podría haber dicho que no. No era un tipo al que le gustaran los focos. Pero ahora, después de ser descartado y traído de vuelta como una herramienta, ya no estaba tan seguro. En los días siguientes, ocurrió algo inesperado. Empleados más jóvenes empezaron a pasar por mi puesto. Algunos hacían preguntas, otros solo querían escuchar la historia, el cómo y el porqué detrás de las decisiones de diseño que habían mantenido a la empresa funcionando tan bien durante tanto tiempo. Y me di cuenta de que no se trataba solo del código. Se trataba del cuidado, de saber por qué las cosas funcionaban como lo hacían, no solo de intentar reemplazarlas por algo más nuevo porque se veía más bonito en una presentación. Mientras tanto, Borja se desmoronaba. Al principio, intentó guardar las apariencias, habló de malentendidos estratégicos y de errores de implementación, pero su imagen se estaba resquebrajando. Circulaban rumores de que algunos clientes importantes habían exigido garantías por escrito de mi parte de que sus datos estaban estables. Me llamó a su despacho una tarde. Necesito tu ayuda en la llamada trimestral, dijo, luchando claramente por tragarse su orgullo. Si puedes asegurarles que el sistema está volviendo a la normalidad. Borja, le interrumpí. Me despediste porque querías dejar tu huella. Esa huella casi mata a la empresa. Estaba intentando que avanzáramos. Ni siquiera intentaste entender lo que estabas rompiendo. Golpeó su escritorio. Confiaba en que habías construido algo que cualquiera podría mantener. Y yo confiaba en que esta empresa valoraría lo que construí. La sala quedó en silencio. Entonces me levanté. Estaré en esa llamada, pero no por ti. Por la gente que depende del sistema, por los clientes, por mi equipo. Y salí. Esa llamada sería el principio del fin para Borja. La llamada de resultados trimestrales estaba programada para las 9 en punto. A las 8:30, la sala de juntas ejecutiva estaba llena de una tensión tan densa que se podía sentir en los dientes. Borja estaba de pie a la cabeza de la larga mesa pulida, pálido y con los labios apretados, revisando sus notas por tercera vez. Unos asientos más abajo, yo estaba sentado en silencio, observando el ritmo nervioso de sus dedos tamborileando sobre la madera. No me había dirigido la palabra desde que entré en la sala. Frente a mí, la señora Robles asintió una vez, sutilmente, como una señal silenciosa. En el momento en que la llamada se inició, Borja se lanzó a su discurso preparado. Este trimestre ha presentado varios desafíos, contratiempos de transición tras nuestros esfuerzos por modernizar nuestros sistemas, dijo. Su voz era firme, pero podía oír la tensión debajo. Evitó los detalles, se apoyó mucho en la jerga corporativa, innovación ágil, visión a largo plazo, mejorar la experiencia del cliente. No estaba funcionando. Las preguntas empezaron a llegar. ¿Puede explicar el alcance de los fallos del sistema? ¿Qué salvaguardas existían antes de ejecutar la transición? ¿Cómo se despidió a un ingeniero tan crítico sin un plan de redundancia? Borja tartamudeó. El sudor brillaba en su sien. Entonces llegó el golpe de gracia. ¿Estuvo el señor García involucrado en la recuperación? Borja hizo una pausa. Demasiado larga. La señora Robles se inclinó hacia su micrófono. El señor García está aquí con nosotros hoy. Quizás él pueda abordar eso. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Ajusté el micrófono. Me llamo Javier García. Diseñé y mantuve el sistema central durante 17 años. No se me consultó antes de mi despido. No se me invitó a ayudar con la migración. Regresé cuando el fallo se volvió crítico,
no porque me lo pidieran, sino porque creía que la integridad del sistema y los clientes que dependen de él importaban más que cualquier orgullo corporativo. Silencio. Miré a Borja. Su rostro era ilegible, pero sus manos habían dejado de tamborilear. Continué. Aunque hemos implementado un parche temporal y restaurado la funcionalidad parcial, una recuperación completa llevará semanas, posiblemente meses. La nueva plataforma no era totalmente compatible con la infraestructura que desarrollé. Muchos componentes críticos no estaban documentados por necesidad, porque solo alguien que los construyó entendería por qué existían. Otra pausa. Dejé que el peso de mis palabras se asentara. Luego, deliberadamente, esto no fue un fallo del sistema. Fue un fallo de liderazgo. La llamada terminó en silencio. Después, Borja intentó acorralarme en privado. Su rostro era una máscara de compostura forzada. Podrías haber dicho menos. Me volví para mirarlo, sin inmutarme. Podrías haber escuchado más. Dio un paso más cerca, con la voz baja. Has hecho que parezca un incompetente. Eso lo hiciste tú solo. Me miró fijamente, apretando la mandíbula, luego exhaló y salió furioso de la habitación. Al final de ese día, el consejo anunció una revisión de la cúpula directiva. Los días de Borja estaban contados. Estaba escrito en la pared y todo el mundo podía leerlo. Más tarde esa noche, la señora Robles me llamó a su despacho. Sirvió 2 vasos de whisky y deslizó uno por la mesa. Usted es la razón por la que todavía tenemos una empresa, dijo. No dije nada. Bebió un sorbo y se echó hacia atrás. El consejo quiere ofrecerle el puesto de director de tecnología formalmente. Miré el vaso que tenía delante. Reflejaba un rostro que no había mirado de verdad en años. Cansado, más viejo, pero más firme ahora, en control. No estoy seguro de quererlo, dije después de un largo silencio. Ella arqueó una ceja. Tendría la autoridad, los recursos, el equipo. Ese no es el problema. Ella asintió lentamente. Déjeme adivinar. Confianza. La miré a los ojos. ¿Respeto? Nos quedamos en silencio. Le daré tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Le di las gracias y me fui. Pero la decisión pesaba sobre mí más de lo que esperaba. Esa noche, me senté en mi terraza de nuevo, la misma taza desconchada en la mano, el aire denso por el calor del verano. Lucía salió y se acurrucó en la silla a mi lado. Lo salvaste, dijo. Como si nada. Me reí entre dientes. Solo el sistema. Ella sonrió. Luego inclinó la cabeza. ¿Vas a aceptar el nuevo trabajo? No lo sé, admití. Siento que es volver a meterme en el fuego. Miró las estrellas por un momento y luego dijo, pero esta vez, no estás solo. Tienes gente, y ahora saben lo que vales. Eso se quedó conmigo, porque tenía razón de nuevo. El antiguo Javier construyó todo solo, por deber, por necesidad. Pero esta nueva versión de mí tenía gente que eligió estar a mi lado. Marcos, Elena, incluso los ingenieros más jóvenes que vinieron a aprender. Esta vez podría construir algo mejor, más inteligente. No solo un sistema, sino un legado que no se derrumbaría en el momento en que me fuera. Acepté la oferta. No porque necesitara el título, no porque quisiera venganza, y ciertamente no para demostrarle nada a Borja o al consejo. La acepté porque me di cuenta de algo. El legado no es solo lo que construyes. Es a quien enseñas a continuarlo. Mi primer día como director de tecnología no estuvo marcado por aplausos ni ceremonias. No había una pancarta de bienvenida, ni un desayuno de catering, solo una nueva acreditación y un despacho en una esquina que una vez perteneció al hombre que me despidió. Se sintió poético. No triunfante, simplemente correcto. Marcos y Elena me recibieron con sonrisas discretas y una pizarra ya llena de bocetos. Pensamos en adelantarnos un poco, dijo Elena, sonriendo. Empecemos desde el principio, dije, cogiendo un rotulador. No reconstruimos el sistema de inmediato. En su lugar, auditamos cada centímetro, cada parche frágil, cada dependencia oculta. Esta vez, lo documenté todo.
Expliqué por qué existían ciertos papaños, no solo cómo. Creé wikis internas, organicé sesiones de formación y conté las historias detrás de cada decisión. Transformamos la planta de ingeniería de un laberinto de secretos en un libro de texto viviente. Fomenté la transparencia, la curiosidad y la colaboración. Cosas que no había priorizado cuando era más joven y estaba demasiado centrado en la supervivencia. Una tarde, una ingeniera junior llamada Nora me paró en el pasillo. Javier, dijo nerviosamente, ¿por qué no hiciste todo esto más fácil de entender la primera vez? No era una acusación, solo curiosidad inocente. Sonreí. Porque no creía que a nadie le importara lo suficiente como para preguntar. Hizo una pausa, pensativa. Ese momento se quedó conmigo. La estabilidad del sistema volvió en 6 semanas. Los clientes ya no estaban nerviosos. Los tickets de soporte disminuyeron. Los comentarios eran positivos. El consejo, aunque todavía se recuperaba del desastre de relaciones públicas, empezó a respirar de nuevo. Borja dimitió poco después, oficialmente, para buscar nuevas oportunidades, pero todo el mundo sabía que era un despido silencioso. No asistí a la despedida. No me quedaba amargura, solo alivio. Pero el verdadero cierre llegó meses después, cuando me encontré en la misma sala de conferencias donde una vez me despidieron. Esta vez, estaba de pie frente a todo el departamento de ingeniería. Caras antiguas, nuevas contrataciones, incluso becarios. Quiero contaros una historia, dije, sobre un sistema construido en silencio por alguien que pensaba que ser irreemplazable significaba estar seguro. Escucharon atentamente. Funcionó durante mucho tiempo, pero ese silencio casi lo destruyó todo cuando la persona detrás de él se fue. Hice una pausa. No construyáis en aislamiento. Construid con contexto, con otros, con humildad, porque vuestra mayor creación no significa nada si nadie más puede continuarla. Ese se convirtió en el mantra de nuestro departamento. Construir para ser entendido. Construir para perdurar más allá de uno mismo. A medida que pasaban los meses, noté cambios sutiles. Los ingenieros no solo programaban, preguntaban por qué. Las revisiones de diseño se volvieron colaborativas, no un mero trámite. La cultura cambió lenta pero firmemente. Y yo también cambié. Ya no me enterraba en problemas que solo yo podía resolver. Hacía de mentor. Delegaba. Me tomaba vacaciones. Incluso recogía a Lucía del instituto todos los viernes, algo que nunca había logrado hacer en 17 años. Una tarde, mientras volvíamos a casa de una librería, se volvió hacia mí. «Eres diferente ahora», dijo. «¿Diferente cómo?» «No pareces cansado todo el tiempo. Y te ríes más». Pensé en eso. Tenía razón. Había pasado tantos años equiparando el valor con el agotamiento, el respeto con la invisibilidad. Pensaba que estar detrás del telón significaba seguridad, pero solo me había hecho prescindible en el momento en que alguien dejó de mirar. Ahora estaba bajo los focos y, extrañamente, me gustaba. Aproximadamente un año después de la crisis, organizamos una presentación para toda la empresa. Cada departamento presentó un proyecto del que se sentía orgulloso. Ingeniería fue el último. Marcos desveló nuestro nuevo sistema central, modular, escalable, totalmente documentado, y lo más importante, construido en colaboración. Fue liderado por Javier, dijo Marcos, señalándome con la cabeza, pero construido por todos nosotros. No di un discurso. No fue necesario. El sistema hablaba por sí mismo. Después de los aplausos, la señora Robles se me acercó. Ha hecho más que arreglar lo que estaba roto, dijo. Ha cambiado la cultura. Solo les recordé lo que importaba, respondí. Ella sonrió. ¿Y qué es eso? Miré alrededor de la sala, a las caras jóvenes deseosas de construir, no solo para ahora, sino para el mañana. Las personas, dije. Las personas siempre importan más que los sistemas. Más tarde esa noche, estaba solo en mi despacho. Las luces de la ciudad parpadeaban tras la ventana. Sobre mi escritorio estaba la misma taza desconchada de casa, ahora un símbolo no de agotamiento, sino de equilibrio. La cogí, di un sorbo al café ya frío y sonreí. Hace 17 años,
Construí un sistema para servir a una empresa. Ahora, estaba construyendo una empresa que servía a las personas. Me habían despedido, olvidado y descartado en silencio. Pero al final, regresé no para reclamar lo perdido, sino para crear algo mejor, algo que duraría mucho más allá de mí. Y eso, me di cuenta, era el verdadero legado.